Muy buenas a todos, yo soy Jesús y esto es Actualidad Motor y hoy os tenemos la prueba de este SUV que tenemos por aquí. Y sí, se trata del Honda HR-V, un modelo SUV, como ya he mencionado, del segmento C, que su principal característica es que es un modelo híbrido. Por lo tanto, la principal ventaja también es que al ser híbrido vamos a obtener unos consumos muy reducidos, sobre todo en un uso principalmente urbano. Y por lo tanto, también al ser un modelo híbrido, autorrecargable que no enchufable, tenemos aquí la pegatina Eco de la DGT. Así que sin muchas más esperas vamos a comenzar con la prueba de este Honda HR-V y a ver qué tal se comporta. Y si comenzamos a hablar del diseño exterior de este Honda HR-V, pues en primer lugar quiero comentaros que estamos ante el acabado intermedio, es decir, el Advance. Pero si comenzamos con la línea frontal, pues principalmente se caracterizan estos grupos ópticos tan perfilados y bien integrados que son totalmente full LED. Además tenemos intermitentes dinámicos y una parrilla delantera que la verdad a mí personalmente me recuerda bastante a la de un vehículo 100% eléctrico, pero bueno, tenemos estas entradas de aire que son horizontales, además también de estas en la zona inferior. Se verá que tenemos una especie de lip delantero de un labio inferior en negro brillo con esas aplicaciones en color plateado que le da un aspecto un poco así más campero al HR-V. Y ya si pasamos hacia el lateral, pues podemos ver unos pasos de rueda también en negro brillo, en color contraste, para así darle un aspecto también un poco más deportivo, y unas llantas en 18 pulgadas con medida 2.25 en perfil 55. Como podéis observar, pues también tenemos un nervio que recorre prácticamente de punta a punta todo el lateral de este Honda HR-V. Tenemos unos retrovisores bastante grandes, como podéis observar, y no tenemos barras de techo ni nada por el estilo. Sí es verdad que en la zona inferior de las puertas pues tenemos esta especie también, una vez más, de protecciones en negro brillo con aplicaciones en color plateado y esta caída estilo coupé que tanto caracteriza al HR-V y que cada vez más marcas pues están utilizando. Ya en la zaga podemos ver unos grupos ópticos, unos pilotos que quedan unidos entre sí por esta franja en color rojo y un parachoques trasero, o una vez más, en negro brillo con aplicaciones en color plateado. También podemos ver la denominación del motor, HEV, y el modelo en sí, HR-V. Lamentablemente estos pilotos traseros no son full LED, faltan las luces de intermitente que sean LED y la de marcha atrás, pero por el resto sí, las luces de freno y demás sí son totalmente LED. Así que vamos a adentrarnos ahora hacia el interior. Y si comenzamos a hablar del interior del SUV Nippon, pues la verdad que tiene muy buena sensación de calidad percibida, está todo muy bien ajustado, aunque sí es verdad que su diseño quizás en un primer momento pues puede parecer un poco sosete, sobre todo en comparación con sus rivales o con lo que a día de hoy en el mercado podemos encontrar. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final son líneas muy clásicas, es un interior muy clásico y que además también quizás no encontramos toda la tecnología que tengamos en mente. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final, sí es verdad que tenemos aquí una pantalla central de 1 pulgada, con Apple CarPlay, todo muy bien, pero sí es verdad que, por ejemplo, el cuadro de instrumentos no es totalmente digital. Pero bueno, ahora cuando coja la cámara os lo enseño un poquito más. En cuanto a sus calidades, pues la verdad que son muy aceptables, tienen una buena sensación de calidad percibida, como ya he comentado antes, y además, por otro lado, sus ajustes también son realmente buenos, ya que prácticamente no encontramos nada que cruja en su interior. Quizás lo único que más se puede achacar es el uso del negro piano, que es algo que siempre nos quejamos porque es muy sucio, tanto al tacto como a la vista, se raya muy fácil, se llena de polvo, de huellas y demás. Pero bueno, por el resto la verdad que es un interior muy logrado, que va a gustos colores, también hay que decirlo, porque por eso mismo, porque al final es un interior que quizás no tiene un diseño aquí súper novedoso, súper futurista, que es lo que últimamente nos tiene más acostumbrado el mercado. Así que vamos a ver un poquito más al detalle el interior de este HR-V. Y ya cámara en mano comento un poco más al detalle el interior de este Honda HR-V. En primer lugar tenemos este volante totalmente redondo con varios botones en las zonas laterales para, por ejemplo, controlar
el sistema del control de crucero, que es adaptativo, tenemos el volante calefactable, mientras que en la parte izquierda, pues para controlar un poco el sistema multimedia y también el cuadro de instrumentos parcialmente digital. ¿Por qué digo parcialmente digital? Porque prácticamente la zona derecha, el velocímetro, es de una forma más analógica, mientras que la zona digital es la intermedia y la parte izquierda. Aquí, como podéis ver por aquí, pues tenemos diferentes modos de información, por ejemplo alimentación y carga, para ver cuánta energía estamos ejerciendo sobre el pedal o cuánto estamos recuperando, el flujo de energía o incluso el apartado de consumos. Por otro lado, también quiero deciros que tenemos aquí unas levas que prácticamente sirven para aumentar o disminuir la frenada regenerativa del coche, algo muy positivo y que ahora os comentaré un poco en la prueba dinámica. Por otro lado, pues tenemos esta pantalla multimedia, esta pantalla central de 9 pulgadas con un diseño muy sencillo, es muy rápida y además muy intuitiva de utilizar, pero sí es verdad que es bastante básica. Por lo menos tenemos integración con Apple CarPlay y Android Auto, aunque con los usuarios de iPhone podremos utilizar el sistema de CarPlay de forma inalámbrica. Así que eso es un punto, la verdad, que muy positivo. Además, también encontramos estos mandos físicos para el sistema de la climatización, que es otro de los puntos muy positivos y que poco a poco se está perdiendo. A juego también con estos botones que sirve para activar o desactivar la función de calefacción de los asientos que ahora comentaré un poquito más. En la consola central tenemos esta palanca para la caja de cambios, la verdad que es muy robusta, es algo que me ha parecido muy curioso, no es muy suave. Y luego, si continuamos, tenemos dos reposabebidas, el mando para controlar entre los diferentes modos a la conducción, tenemos el deportivo, normal o economy, el control incluso de descenso y también el freno de mano eléctrico y el auto hold. También encontramos un reposabrazos central que lamentablemente no tiene ningún tipo de ajuste. Por otro lado, tenemos aquí dos tomas de tipo USB convencionales y una toma de mechero que, a ver si os la puedo enseñar, se encuentra por ahí, no se ve demasiado bien, pero bueno, ahí también la podemos encontrar. En cuanto a los asientos, pues la verdad que son muy cómodos. El único punto negativo es que no tienen demasiada sujeción lateral y que además en su posición más baja yo, por ejemplo, me sigo encontrando demasiado elevado. Por el resto, quiero enseñaros también algo bastante curioso que lleva este Honda HR-V, y es que para distribuir, por así decirlo, el flujo de aire, pues por ejemplo en este aireador de la zona izquierda tenemos tres modos. Uno para que no nos dé de una manera más directa, como podéis ver por aquí con esta pequeña imagen que encontramos. Otro que sí que es verdad que nos va a dar de forma muy directa, y otra para cortar directamente el flujo de aire. A mí personalmente me ha parecido muy curioso este apartado porque de esta manera nos vamos a soltar aire, pero no nos vamos a congelar ni las manos ni la cabeza, ni nos va a dar demasiado aire por una zona que quizás no estamos demasiado a gusto. Si continuamos hacia la segunda fila de asientos de este Honda HR-V, pues la verdad que estoy contento en cierta manera. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis y siempre os digo, yo soy una persona muy alta que mide 1,94 m y el asiento del conductor lo tengo ajustado a mi altura, y como veis tengo muchísimo espacio para las rodillas, o sea, punto muy positivo. ¿Cuál es el punto negativo? Pues que estoy rozando ligeramente con el techo. Entonces gano por un lado pero pierdo por el otro. No sé cuál de las dos cosas es mejor o peor. Por otro lado, ¿qué podemos encontrar? Pues bueno, tenemos aquí un asiento central que la verdad a primera vista no tiene pinta de que sea demasiado cómodo. Me voy a sentar y vamos a ver qué tal. Y efectivamente es muy incómodo, no quepo, como podéis ver, y prácticamente es un asiento central muy por tener algo, muy por si acaso. ¿Por qué? Pues porque prácticamente no está al nivel del resto de la butaca, sino que está subido, está ligeramente más alto, y además, pues ya os digo, su mullido es muy duro, su respaldo también es bastante duro, y al menos su respaldo pues tiene aquí un reposabrazos con reposabebidas integrado, que de alguna manera pues siempre nos servirá. Por otro lado, tenemos aquí dos salidas de aireación sin control de temperatura, pero también tenemos aquí dos tomas de tipo USB convencionales para la recarga de nuestros dispositivos.
Y uno de los detalles que siempre ha caracterizado a las plazas posteriores de los Honda es los Magic Seats, que prácticamente es que si lo subimos, como podéis comprobar por aquí, pues se nos queda, ahí está, se nos queda un espacio realmente amplio para dejar objetos más voluminosos que, por ejemplo, a lo mejor en el maletero no caben. Así que bueno, es un detallito que siempre se agradece y que no sabemos tampoco en qué momento nos puede venir realmente bien. Avanzando hacia el maletero de este Honda HR-V, pues como podéis comprobar tenemos apertura totalmente eléctrica y aquí es donde viene uno de los puntos más negativos de este SUV nipón. ¿Por qué? Pues porque tiene una capacidad del maletero que cubica solamente 335 litros, muy por debajo de la capacidad que tiene sus rivales más directos. Entonces es un punto negativo y muy a tener en cuenta, porque a pesar de que sea un coche con unas dimensiones que a simple vista puede parecer que su maletero será suficientemente amplio, pues la verdad es que no, se queda bastante corto y diría, bajo mi punto de vista, que es el punto más negativo y que más perjudica a este Honda HR-V. Así que bueno, 335 litros que la verdad se quedan bastante cortos en este coche. Y en cuanto a la mecánica de este Honda HR-V, pues principalmente tenemos un bloque de 1.5 litros de cubicaje y aparte tenemos dos unidades eléctricas, una que genera energía y otra que propulsa el coche. Aunque también hay que mencionar que esta unidad de potencia a combustión de gasolina también es capaz de generar energía para esa batería y así poder mover el coche o recargar la batería. En cualquier caso, las cifras de este propulsor son 131 caballos de potencia, 253 Nm de par, tiene una caja de cambios automática de una sola relación y su 0 a 100 lo hace en 10,6 segundos, por lo tanto no es un coche que corra demasiado. Además, su peso es de 1.455 kilos y algo a destacar es que su depósito de combustible es de solamente 40 litros, algo que hay que tener en cuenta, sobre todo de cara a hacer viajes largos, ya que no nos podremos recorrer más de 500 kilómetros aproximadamente sin parar. Así que bueno, vamos a ver qué tal funciona y cómo va este Honda HR-V. Así que vamos a continuar con la prueba dinámica. Y ya puestos tras el volante de este Honda HR-V, vamos a hablar de sus principales características como siempre hacemos. Y en primer lugar vamos a hablar sobre su mecánica. ¿Qué tal va este bloque de 1500 centímetros cúbicos híbrido con 131 caballos de potencia? Pues la verdad que es un coche que va bien para el día a día. Sí es verdad que no podremos esperar una respuesta brutal, ya que, os recuerdo una vez más, el 0 a 100 lo hace en 10,6 segundos, por lo tanto es un coche que no tiene una aceleración brutal, le cuesta un poquito ganar velocidad y además también esta caja automática pues provoca en ciertas situaciones que estemos acelerando a fondo, el coche traslada un ruido muy notable porque se acelera al máximo, pero sin embargo no terminamos de ganar velocidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es malo? ¿Es bueno? No es que sea malo ni bueno, simplemente es un tipo de caja de cambios diferente y que es habitual sobre todo en las marcas japonesas de cara pues, bueno, a este tipo de modelos híbridos. Por el resto, pues bueno, para el día a día es una mecánica muy recomendable porque la mayor parte del tiempo vamos a estar utilizando esa parte eléctrica que nos va a ayudar sobre todo a reducir los consumos. Pero por el resto, sí es verdad que en algún momento que otro se va a encender el motor a combustión para recargar esa parte eléctrica, esa batería, si no estamos haciendo demasiadas frenadas o frenadas muy contundentes. Porque bueno, al final con el modo B que tenemos aquí en la selectora de la caja de cambios nos va a aumentar esa frenada regenerativa que también podremos ajustar según las levas que encontramos tras el volante para así aumentar o disminuir esa frenada regenerativa cuando dejemos de presionar el acelerador. A mí es un detalle que personalmente me gusta porque de esta manera si sabemos hacer un buen uso de esta frenada regenerativa no tendremos que utilizar demasiado el pedal del freno, simplemente para ya parar por completo el vehículo, ya que hasta los 10 km por hora aproximadamente podremos utilizar esta frenada regenerativa. Sí es verdad que al final este motor para viajes es un coche que va muy bien, es muy cómodo, el ruido que provoca el motor es prácticamente nulo, a no ser que encontremos esas situaciones concretas de que tengamos que acelerar a fondo. Por ejemplo, ahí lo podéis escuchar, que el coche se revoluciona en exceso
y por lo tanto provoca un ruido más notorio de lo normal, pero no por ello es malo. Al final la gran ventaja de esta mecánica híbrida es para un uso principalmente urbano. Sí es verdad que nos va a permitir sin ningún tipo de problema el hacer trayectos, pero sí es verdad que incluso de cara a hacer un viaje muy cargado, pues podremos notarle una falta de potencia. Por el resto vamos a hablar sobre los consumos, porque al final esta mecánica híbrida es la gran ventaja que tiene. ¿Cuánto consume este Honda HR-V? Pues en un uso urbano, exclusivamente urbano, es fácil verlo en media de 5 litros a los 100, la verdad que es un consumo realmente bueno. En un uso mixto, en vías urbanas e interurbanas, podremos estar rondando los 5,2, 5,3 litros a los 100, que la verdad que es un consumo también realmente bueno. Y ya en carretera, pues yo, según los trayectos que he estado haciendo, viajes largos, de más de incluso de 400 kilómetros, a 120 km por hora, la media se ha situado en 6,4 litros a los 100. Es un consumo algo elevado, sobre todo si por ejemplo tenemos en cuenta otros rivales como puede ser el Renault Arcana, que estuve probando hace ya unos meses, que también contaba con una mecánica híbrida muy parecida a esta, pero era con 145 caballos y sin embargo en el mismo trayecto me consumió 6 litros a los 100, es una media de, bueno, son 4 décimas menos, que al final eso siempre se nota. Pero ya os digo, al final sí es verdad que se perjudica un poco en carretera, pero por el resto en vías urbanas e interurbanas el consumo es muy, pero que muy bueno. Y luego es un coche que realmente es cómodo tanto en carretera como en ciudad, porque su suspensión es ligeramente dura para mantener, por ejemplo, en curvas, evitar un balanceo en exceso de la carrocería, pero sigue siendo un coche realmente cómodo tanto para un uso urbano como en carretera. Además también su aislamiento es muy correcto, incluso a pesar de que tengamos unos retrovisores bastante grandes, como ya os he enseñado antes, la verdad que su aislamiento es muy correcto, aunque es verdad que el único punto, quizás algo negativo, que le podría dar sobre el tema de la insonorización es que en esos momentos en los que aceleremos a fondo o que tengamos una pendiente pronunciada y tengamos que acelerar más de la cuenta, pues vamos a notar ese ruido que provoca esta mecánica 1500 híbrida. Así que bueno, la verdad que es un coche muy cómodo, muy apto, pero sobre todo yo lo veo enfocado para un uso principalmente urbano. Así que vamos a ver ahora qué tal sale de precio este Honda HR-V. Y ya para finalizar con la prueba de este Honda HR-V nos toca hablar de lo importante, de la panoja, del precio. ¿Cuánto sale este Honda HR-V? Pues en el acabado de acceso, que es el Elegance, parte desde los 32.060 euros. Sin embargo, la unidad que hemos estado probando hoy, que es el acabado Advance, parte desde los 34.560 euros. Que la verdad, para lo que hay a día de hoy en el mercado, es un precio bastante bueno. Y también hay que recalcar que, bueno, que el nivel de equipamiento base que trae este Honda HR-V es muy elevado y está muy bien equipado, incluso en este acabado intermedio. Así que dejadme por los comentarios lo que os ha parecido este Honda HR-V y nos vemos en la siguiente prueba.